Hola, buenas tardes. Como politólogo voy a intentar de hacer diferentes vídeos explicando primero qué es la politología, que bueno, este tema lo dejaré para mi segunda intervención, pero hoy quiero, y además porque me han preguntado esta mañana unos amigos que, que para qué servía una encuesta, ¿no? Y le he tenido que explicar que, bueno, qué es lo que es una encuesta, ¿no? Y una encuesta sirve para medir la intención de voto o la intención de gustos o la intención de compra de algún producto en un momento dado, ¿no? Y ciñéndome solo y exclusivamente a la política, vamos a decir que una encuesta es una intención en un momento dado, en un tiempo concreto, de votar a un partido político o a un candidato determinado, ¿no? Eso es en definitiva lo que es una encuesta. Pero una encuesta hay que leer algo más, ¿no? La encuesta nos dan datos, ¿no? Nos dan números, ¿no? Pero hay que interpretar esos números, ¿no? Y para interpretar esos números tenemos que tener varias cosas claras, ¿no? Primero es en el contexto y en el momento que se ha hecho esa encuesta. Porque pueden influir en la ciudadanía y en el votante, pueden influir los medios de comunicación, las noticias que se han dado en ese momento. Por poner un ejemplo, si en ese momento en concreto, ¿no?, de realizar una encuesta para el ámbito local, para ver qué intención tiene el ciudadano local de votar a un partido determinado, o a una figura o un líder determinado o un candidato determinado para unas elecciones municipales, si durante ese tiempo de recogida de muestreo de la encuesta los medios informativos, tanto radio, televisión o medios escritos o también, bueno, las redes sociales han estado publicando algún tema que pueda influir en el votante o en el ciudadano para derivar su voto, está claro que es a tener en cuenta. O sea, lo primero de una encuesta es ver la fecha en la que se hizo y cuáles han sido los encuadres mediáticos que han publicado la prensa, ¿no? Si la prensa en ese momento le ha estado dando caña, por ejemplo, a un líder determinado de un partido determinado, porque ha surgido algún problema y no ha sabido afrontarlo, o bien ha mentido, lo han cogido en una mentira de alguna de las propuestas o promesas que realizó en la campaña anterior y no la ha cumplido, no la ha llevado a cabo, pues esto puede influir en ese momento, puede influir en el ciudadano, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver en una encuesta es el momento en el que se hizo y los encuadres mediáticos que influyen. Yo puedo decir, y a mí sin ningún tipo de rubor, puedo decir que los medios de comunicación, la política mediática puede ser puede llegar a ser el 60% o el 70% del éxito o fracaso de un partido político, ¿no? Y poniendo un ejemplo, puedo decir también que cualquier político se puede cansar de trabajar, estar todo el día en la calle haciendo diferentes proyectos que sean beneficiosos para la ciudadanía, pero a la ciudadanía no le llega la realización de los proyectos. Entonces, si quien no se entera, no sabe, no se ha hecho. Aquello que no se difunde, no se ha hecho, y aquello que no se ha hecho, no se valora. Después, una encuesta también sirve para orientar las campañas electorales, ¿no? Daros cuenta que la encuesta recoge la sensibilidad y la intención de voto de determinadas zonas de la ciudad, ¿no? Entonces hay una zona determinada de la ciudad en la que el voto no es un voto fiel, no es un voto ya que está ideológicamente atado, ¿no? Y hay un voto flotante, un voto líquido en el que se puede conseguir, ¿no? Entonces, el detectar este tipo de votos es muy importante en la encuesta porque se puede reorientar la campaña electoral para intentar de atraer este voto, ¿no? Después, una encuesta también se sirve para informar a la opinión pública, ¿no? Para informar a la opinión pública de los datos, de los números, de
el descontento o la satisfacción de la ciudadanía en las actuaciones que se están llevando en el ámbito político, ¿no? Y en este contexto hay que analizar también las preferencias sirve también para analizar las preferencias de la ciudadanía, ¿no? La encuesta también te dice, no solamente te dice la preferencia de votar, sino cuál es tu mayor preocupación o cuál es tu mayor satisfacción, ¿no? Y la mayor preocupación, por poner un ejemplo, ¿no? La mayor preocupación de la ciudadanía puede ser la vivienda, puede ser el trabajo. La mayor satisfacción es el buen funcionamiento de los transportes públicos. O sea, y toda esa información nos la da una encuesta y, bueno, y en el análisis de esa información el político puede redefinir su estrategia electoral e intentar atraer más votos a través de ella, ¿no? Pero sí es verdad que las encuestas, los datos que dan no son datos definitivos, o sea, son datos que son en ese momento, pero tampoco son datos que te predicen en un 100% de que eso pueda ocurrir 2 días después, ¿no? Pueden influir muchas cuestiones que en esos 2 días hagan de esos votantes o esos posibles votantes que se decantaron por apoyar un partido político en concreto o un líder político en concreto, cambien de opinión, ¿no? Entonces, tener en cuenta también que una encuesta no es un dato definitivo, sino es un dato de un momento concreto y una decisión o una preferencia de un ciudadano en ese momento, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que las encuestas, en el análisis de la encuesta también tenemos que ver el sesgo que la ciudadanía también deja en la propia encuesta, ¿no? No todos los ciudadanos son capaces de decir cuáles son sus preferencias políticas o a qué partido o a qué líder va a votar, ¿no? Entonces intenta también de engañar. Hay que tener en cuenta de que todas las encuestas puede tener un sesgo importante y el análisis de este sesgo nos da la fiabilidad que la encuesta en ese momento nos puede dar, ¿no? Una encuesta, bueno, vamos a hablar de Jerez, ¿no? Una encuesta para Jerez, ¿no? Que nos dé una fiabilidad del más o menos el 95%, tiene que haber un muestreo de sobre 600, sí, con 600 es suficientemente ya grande como para que dé una fiabilidad del 90 o sea, del 95 más o menos 95%, ¿no? Pero la encuesta hay que interpretarla con cautela, ¿no? Hay que interpretarla con cautela y bueno, y es lo que he dicho antes, una encuesta puede darte una mayoría absoluta 2 días antes y 2 días después porque haya surgido algún tipo de hecho que la prensa le haya dado mucha relevancia, le haya llegado la información al elector y el elector haya cambiado de preferencia, ¿no? de votante, y eso lo hemos visto en elecciones generales que han pasado en elecciones generales más que en elecciones locales, que sí es verdad que se vota más a la persona que al partido, ¿no? O aunque haya siempre un voto fiel de ideología o de partido político, ¿no? Que sí es verdad que también este voto fiel está cambiando por ese voto líquido, que es un voto más analítico y sobre todo un voto más de compromiso, ¿no? Yo diría que de compromiso, ¿no? Aunque siempre también está el voto ese que es el voto que sigue siendo el voto de castigo, que vota por castigar a un partido determinado sin analizar siquiera también las consecuencias de un voto, porque mira, un voto en 4 años en una ciudad, una región o un país puede ayudar a levantarlo o puede terminar de hundirlo. En definitiva, las encuestas sirven para muchas cuestiones, no solamente la ciudadanía se quedan en los datos. Bueno, pues nos puede decir la encuesta de que el Partido Popular o el Partido Socialista va a sacar mayoría absoluta con 13 concejales en Jerez o 14 concejales, pero bueno, esa encuesta, la interpretación de esa encuesta pasa, como he dicho, por muchos ítems a tener en cuenta y sobre todo también las encuestas sirven para animar al electorado o para intentar de que también la militancia incentive, ¿no? Porque dice que es mejor
el mejor vendedor es el que se cree que su producto es el más bueno, ¿no?, que hay en el mercado, ¿no? La encuesta también sirve para incentivar al afiliado a vender mejor su producto, incentivar también al elector a participar de las elecciones, y también sirve para también desanimar al votante contrario, diciendo, bueno, poco menos, bueno, si van a sacar mayoría absoluta, mi voto no va a servir para nada, ¿para qué voy a ir?, ¿no? O sea, que las encuestas sirven para muchas cuestiones y no solamente para darnos datos de la intención de voto en ese momento dado, ¿no? La encuesta sirve, si es verdad que una encuesta lo que debe de reflejar son los datos que la ciudadanía nos trasladan a través de los muestrarios, pero bueno, ahí habéis oído algunas veces que se habla de la cocina, ¿no?, de la cocina de las encuestas, y la cocina de las encuestas es donde se mueve todo este tipo de cuestiones, variando algunos datos, variando algunos números para incentivar o desanimar al electorado, a la afiliación, o para vender mejor el producto, ¿no? No quiero extender mucho este tipo de vídeos porque, bueno, sé que al final nos cansamos de ver y de oír a un tío hablar de un tema en concreto, pero creo que pueden ser muy interesantes, ¿no?, porque vamos a tratar diferentes cuestiones que no se hablan normalmente en los bares, ¿no?, en los bares o en la calle o en la familia o entre amigos, ¿no? Porque en este caso, cuando hablamos de una encuesta con amigos, con el bar o en casa o en la calle, hablamos solamente de los datos, pero no hablamos o no analizamos los diferentes ítems que mueven esta encuesta. Entonces, intentar de forma amena, no hace falta de mucho tecnicismo. A veces los técnicos nos perdemos en el tecnicismo y no hacemos llegar a la ciudadanía de forma amena y de forma comprensible todas aquellas herramientas que se utilizan en política, ¿no? Y la encuesta es una de las herramientas que se utilizan, y por eso quería deciros que, bueno, que cuando veáis una encuesta, que sepáis sobre todo que los datos que refleja la encuesta, esos datos es a tener en cuenta mucho de que es una intención de voto en un momento concreto, y para también saber que en ese momento, qué ocurrió en ese momento concreto, podemos saber también el por qué algunos de los números que nos dan, o el porcentaje que nos dan, está influenciado por los medios de comunicación, ¿no? Está influenciado por aquellos encuadres mediáticos que han salido durante esa fecha, ¿no? Pues nada, os espero para el próximo vídeo y, bueno, espero que os guste y que hayáis por lo menos entendido un poco más de para qué sirve una encuesta.